que la van a ver seguro en su práctica diaria, es muy importante que hagamos una diferencia especial. Eh, Aquí es tan importante diferenciar entre una lesión obstructiva y una no obstructiva, como cuando hacíamos hincapié para poder diferenciar una neumonía bacteriana de una no bacteriana. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta clase, que ustedes puedan diferenciar entre un hilo intestinal y, un, y una obstrucción mecánica del abdomen. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quién da la clase hoy? Arranquemos de inmediato para poder abarcar la clase y ver unos ejemplos. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí, ya se ve. Y solo que se escucha un poco bajo. ¿Ahí ya se escucha, doctor? Sí, está mucho mejor. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a abarcar el segundo tema de patología abdominal y vamos a hablar sobre la obstrucción del intestino delgado, del intestino grueso y el traumatismo abdominal. Pásale, por favor. Ya, primero vamos a abarcar la obstrucción del intestino delgado. De manera de generalidades, tenemos que la obstrucción del intestino delgado va a representar el 20% de los ingresos quirúrgicos por dolor abdominal agudo y el 80% de las obstrucciones del total de obstrucciones del tracto intestinal. Las causas van a ser las adherencias postinflamatorias o posquirúrgicas, las hernias encarceradas, la neoplasia, invaginación, el vólvulo, el hilio biliar, parásitos y los cuerpos extraños. En los países en vías de desarrollo es importante mencionar que el 80% de los casos se debe a hernias, mientras que el 10% se debe a adherencias. Y la presentación clínica que va a tener estos casos de obstrucción del intestino delgado va a ser dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal y vómito. La radiografía simple se caracteriza porque va a permitir en un 50-60% de los diagnósticos. Aquí se van a ver ciertos signos radiológicos, como es el signo de pilas de moneda, que es el que podemos ver en la primera imagen, en el cual se va a ver de una manera más clara a las válvulas conniventes, y esto se debe al edema de su mucosa. También se va a ver las asas dilatadas de intestino delgado con una dilatación mayor a 3 centímetros de diámetro, y estas van a tener una localización centralizada. Y también se van a ver niveles hidroaéreos de diferentes niveles hidroaéreos, que es lo que va a caracterizar a la obstrucción, a diferencia de cuando existe un hilio adinámico. Y en estos casos, en la mayoría de fuentes menciona que los niveles hidroaéreos deben ser mayores de 2.5 centímetros de altura. También se puede evidenciar lo que se denomina como signo del collar de perlas, que es lo que está aquí en este círculo rojo. Este signo de collar de perlas se va a presentar debido a que se forman burbujas de gas y estas se van a encontrar entre las asas con contenido líquido. Y esto da lugar a este signo de collar de perlas. También se va a presentar lo que se denomina un signo en escalera de mano o una distribución en escalera, que es lo que está señalado con estas flechas naranjas. En algunos casos se puede presentar una dilatación de una asa intestinal más localizada o focalizada, que es lo que tenemos aquí de azul, y esto es lo que se denomina como el asa centinela. Esta asa centinela se puede presentar debido a obstrucción y también puede ser una característica que nos indica un proceso inflamatorio de los órganos adyacentes, y esto va a depender de la localización del asa localizada. Ya, la tomografía computarizada va a permitir el diagnóstico en un 70 al 90% de los casos, y va a ser el método de elección en los casos en los que el diagnóstico es difícil. Y en estos casos, aparte de la dilatación centralizada, se va a ver también claramente el punto de transición, que es lo que está con el puntito azul, y el punto de transición va a ser el lugar donde se da el cambio entre la parte proximal dilatada, que está próxima a la oclusión, y la parte distal, que está colapsada o normal. También en la tomografía computarizada se puede ver claramente la dilatación, sea por contenido gaseoso o líquido, y el signo de pico de pájaro, que es un signo que se va a presentar justo en el punto de transición por el cambio abrupto, que es lo que vemos aquí con el círculo rojo.
También se puede presentar, aunque no es tan frecuente, el signo de heces en el intestino delgado, que es lo que tenemos en el círculo naranja, y esto es una impactación de partes fecales con burbujas de gas. Ya. Entre los tipos de la obstrucción del intestino delgado tenemos la obstrucción estrangulada. Esta se va a caracterizar porque van a haber alteraciones del engrosamiento circunferencial y este va a ser mayor de 3 milímetros. También se va a caracterizar porque existe edema de la pared intestinal y esta se va a ver representada como un halo de radiolucencia. También tenemos que existe una falta del realce de la pared intestinal y esto se debe a que se está alterada la parte circulatoria, por lo que si se administra un medio de contraste no va a adquirirlo la pared de la parte en la que existe la obstrucción y este es un signo característico. Y también va a haber un infiltrado del mesenterio por líquido o hemorragia. Una de las causas más frecuentes de la obstrucción estrangulada o que está asociada a esto es la obstrucción de una asa cerrada y esta se caracteriza porque tiene una distribución radial de las asas dilatadas y sobre todo porque estas asas dilatadas tienen una forma de U o de C, que es lo que estaba mostrado con la flecha verde. Y también aquí se va a presentar el signo de pico que se mencionó anteriormente por la transición brusca entre la parte dilatada y colapsada y el signo de remolino en el mesenterio. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la imaginación intestinal, también conocida como intususcepción. En el caso de la imaginación intestinal, bueno, prácticamente hace referencia cuando un segmento del intestino, conocido como intususceptum, va a ingresar o va a introducirse en otra parte del segmento distal adyacente a este, conocido como intususcipiens. Como un ejemplo podemos tomar la imaginación ileocólica, en la cual una parte del intestino delgado va a ingresar en el colon, como podemos ver en la imagen izquierda. Entonces también tenemos que conocer que al momento de que pues esta parte del intestino ingresa en el colon, también va a arrastrar parte del mesenterio y por ende va a haber una obstrucción vascular. Entonces parte de este intestino que ingresa va a tener esta falta de riego sanguíneo, por así decirlo, y por ende va a causar lo que es una necrosis. Como mencioné, una de las más frecuentes es la imaginación ileocólica, pero también pueden haber otras, como podemos ver en la imagen derecha, como por ejemplo la imaginación ilioiliar, la imaginación colocólica, entre otras. En el caso de la imaginación intestinal nos mencionaba que es una de las causas más frecuentes para producir una obstrucción del intestino delgado que principalmente va a afectar a los niños que van entre los 6 meses hasta 3 años de edad. Sin embargo, también pueden presentarse en los adultos, pero no es tan frecuente. Y si se presenta, pues la forma de presentarse va a ser crónica, intermitente o subaguda. Siguiente, por favor. Ya, en el caso de las causas nos mencionaba varias, pero como tenemos en el gráfico superior, vamos a destacar las primeras, las más importantes que prácticamente se presentan en los niños. Entonces nos mencionaba que en el caso de las invaginaciones que presentan los niños suelen ser secundarias a una infección por virus, principalmente por el adenovirus. También suelen presentarse después de haber recibido la vacuna del rotavirus, por una diarrea muy fuerte, como también por la enteritis. Entonces prácticamente estas son las principales causas que van a afectar a los niños. Y esto se debe que al momento de que se presenta una infección o al momento de que se presenta una diarrea van a generar una hipertrofia de las placas de Peyer y por ende van a producir este tipo de invaginaciones que conlleva una obstrucción del intestino delgado. Asimismo, también tenemos otro tipo de causas que vamos también a mencionarlas, como en el caso del divertículo de Merkel, que también es una causa frecuente. También nos mencionaba el SPROE, que pues es prácticamente un síndrome que es caracterizado por presentar diarreas agudas o crónicas y también nos mencionaba que el paciente suele tener pérdida de peso junto con una mala absorción de nutrientes.
En el caso de los adultos, prácticamente la invaginación suele ser causada por tumores, como en el caso de un linfoma, tumores malignos. También puede ser producida por una apendicitis, adenopatías, como también por la presencia de cuerpos extraños. En el caso de la clínica, de manera resumida, pues podemos decir que los niños o adultos suelen presentar un dolor que suele pausarse, es decir, se va a presentar el dolor que suele ser crónico y después pausa entre unos 15 a 20 minutos y nuevamente se presenta el dolor. Asimismo, uno de los signos o síntomas que suelen presentarse es las heces en grosella, me parece que decía, y también al momento de la palpación, pues nos mencionaba que íbamos a palpar una masa en forma de salchicha. Eso prácticamente en cuanto a la clínica y las causas. Siguiente, por favor. Ya entrando en el caso de los métodos de imagen, que pues es lo más importante, nos mencionaba primero la ecografía, la cual tiene un 100% de sensibilidad y es la más usada. Y esto se realiza con una sonda lineal, la cual nos va a permitir observar la invaginación, ¿no? Entonces, en el caso de los hallazgos radiológicos que nos mencionaban que se iban a presentar, era la presencia de una masa redonda junto con anillos concéntricos que se van a alternar. Entonces también nos mencionaba que esto se debía a que va a haber una alternancia en cuanto a la mucosa, la pared muscular, el tejido graso, junto con la presencia de vasos del mesenterio, y esto se le conoce como signo de la dona. Entonces, como podemos ver en la imagen, en las dos imágenes, bueno, en el caso de la imagen izquierda, pues lo hicimos como un esquema para que se puedan identificar mejor las partes. Entonces, en el caso de la aire va a representar, bueno, el círculo negro va a representar el asa receptora, por así decirlo. En el caso del círculo gris, que está representado por la E, sería el asa que va a ingresar. Y en el caso de la parte que tiene la letra M, sería los vasos junto con la grasa mesentérica que va a quedar atrapada al momento de la invaginación. Entonces, igualmente vamos a poder observarlo en la imagen derecha, que tiene forma de dona, tiene anillos concéntricos, el asa receptora, el asa que ingresa eh, junto con la parte de los vasos y grasa mesentérica. Siguiente, por favor. Ya, otro de los signos también que suelen ser muy frecuentes es el signo del pseudoriñón. Bueno, básicamente este es debido a que pues tiene forma de riñón. La parte central que está representada en la imagen, que es más clara, por así decirlo, se me fue el nombre, va a simular el hilio renal y pues va a estar conformado igualmente por la grasa y los vasos mesentéricos, y la parte externa pues va a conformar prácticamente las paredes intestinales que ya están edematizadas. Entonces es por eso que se denomina como signo del pseudoriñón, porque tiene forma de riñón. El hilio renal y parénquima renal. Siguiente, por favor. Ya, en este caso también tenemos dos imágenes. En el caso de la imagen izquierda, igualmente vemos una invaginación iliocólica en la cual se aplicó el Doppler de color, donde el cual nos permite observar que si hay vascularidad en el caso de la invaginación. Y en el caso de la imagen derecha, pues igualmente vamos a observar la invaginación, pero esta vamos a poder observar una imagen ovalada en el centro pues de la invaginación, y pues esta parte oscurita que podemos ver señalada con la flecha pues es prácticamente porque hay un atrapamiento de líquido dentro de las asas intestinales. Siguiente, por favor. Ya en el caso de la tomografía computarizada, igualmente nos mencionaba que vamos a ver el clásico signo de la dona. Igualmente vamos a ver el asa receptora, el asa que está atrapada junto con los vasos y grasa mesentérica que está representada con la flecha más delgada. Siguiente, por favor. Igualmente en esta imagen también vamos a ver lo que es el signo del pseudoriñón. Igualmente, como mencioné, la parte periférica van a ser los intestinos y la parte central va a ser parte también del intestino que pues ingresa junto con los vasos y la grasa mesentérica.
Ya, en el caso de la radiografía, pues nos mencionaba que, bueno, vamos a encontrar varios signos, como en el caso de la imagen A, donde vamos a ver un silencio abdominal, así nos decía. En la imagen B va a haber una ausencia de la aireación intestinal que va a estar ubicada en el flanco derecho, como podemos verla. Y en el caso de la imagen C, pues vamos a ver la cabeza de la invaginación intestinal que está a nivel hepático. Ya, bueno, en el caso del hilio biliar nos mencionaba que este correspondía al 24% de las obstrucciones del intestino delgado. Esta generalmente iba a presentarse en los adultos mayores, principalmente en las mujeres. Entonces, prácticamente en el hilio biliar, pues iba a ser causado debido a que el cálculo biliar iba a, o sea, iba a pasar a través de la pared de la vesícula biliar e iba a ingresar en el intestino delgado. Entonces, aquí en esta parte donde podemos ver esa parte como tubito blanco, vamos a poder observar que el cálculo biliar pasa hacia el intestino delgado formando lo que es una fístula colecistoduodenal. Ya, en el caso de los hallazgos radiológicos, bueno, nos mencionaba que estos suele ser un poquito difícil identificarlos, pero va a estar conformada prácticamente por tres signos que nos van a ayudar a identificar si existe un hilio biliar. Entonces, a esta triada se la conoce como triada de Rigler, que consiste en las haces intestinales dilatadas, que van a corresponder a un 77% de los casos. También vamos a poder encontrar lo que es la neumobilia, que significa que vamos a encontrar aire tanto en el árbol biliar como también en la vesícula biliar. Y esto vamos a poder encontrarlo en un 67% de los casos a un 70%. Y finalmente, el último signo sería la presencia de cálculos en una localización ectópica. Esto quiere decir que va a estar fuera de la vesícula biliar. Y pues este signo suele presentarse en un 50% de los casos. Siguiente, por favor. Ya, ingresando ya a los métodos de imagen, primero tenemos a la radiografía. Bueno, en el caso de la radiografía, como podemos observar con la flecha verde, está señalado lo que es la dilatación o la distensión de las asas intestinales, junto con la presencia de una calcificación que se puede observar en este caso señalado con el círculo amarillo. Siguiente, por favor. Ya, en el caso de la tomografía computarizada nos mencionaba que este es 100% sensible para poder diagnosticar el hilio biliar. Igualmente, en este caso vamos a poder observar tanto en el corte axial, corte coronal, como en el corte sagital la presencia de una calcificación que está señalada con la flecha amarilla. Y también vamos a poder observar tanto en el corte coronal como sagital, señalado por la flecha celeste, la presencia de aire en la vía biliar. Ya, igualmente aquí, como mencioné, uno de los signos también es lo que es la dilatación de los intestinos. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que igualmente vamos a ver la presencia de la fístula, es decir, la conexión entre la vesícula biliar junto con el intestino delgado. En la imagen A, B y D podemos observar la fístula señalada por la flecha roja. Y en el caso de la imagen C vamos a poder observar la imagen anecoica o oscurita que va a corresponder al cálculo biliar. En este caso nos mencionaba que el aire no era muy difícil de identificarlo, entonces estos eran los primeros signos que íbamos a poder ver y eso sería todo. Bueno, vamos a continuar con la obstrucción del intestino grueso. Hay que destacar que la obstrucción del intestino grueso es predominantemente una enfermedad que afecta a adultos ancianos. Estaba un poco bajo su volumen. Perdón. ¿Me escucha mejor o no? A ver. ¿Y ahora sí me escucha? Hay que decir que la obstrucción del intestino grueso es predominantemente una enfermedad
que afecta a adultos ancianos y constituye alrededor del 20% de todas las obstrucciones intestinales, teniendo mayor predominio la obstrucción del intestino delgado. El ciego se dilata hasta su máxima capacidad independientemente del lugar de la obstrucción. Cuando el ciego excede los 10 centímetros de diámetro, esto va a representar un elevado riesgo clínico debido a que se puede dar una perforación y esto puede conllevar a una peritonitis y posteriormente un shock séptico. La mayoría de las obstrucciones del colon se producen en el sigma o en el sigmoides, donde la luz va a ser más estrecha y el bolo fecal va a estar mayormente formado. Las radiografías simples son de gran ayuda diagnóstica, debido a que estas van a mostrar la dilatación del colon desde el ciego hasta el punto de la obstrucción. El colon distal de la obstrucción se va a encontrar vacío de gas, o se va a encontrar retraído. Las causas más habituales para la obstrucción del intestino grueso es el cáncer intestinal y otras como el vólvulo, la enfermedad diverticular. También tenemos trastornos inflamatorios y la impactación fecal. Dámelo, por favor. Listo. En la primera imagen podemos ver que las flechas rojas están señalando la atenuación grasa de la válvula o el esfínter ileocecal. La curva naranja está delineando el hilo terminal a medida que ingresa al colon en la unión ileocecal. La flecha verde va a apuntar directamente al apéndice. Las causas más comunes de la obstrucción intestinal en adultos son las siguientes. Un ratito. Continuamos. Las causas más comunes de la obstrucción intestinal son las adherencias intestinales, las hernias y el cáncer de colon. Tenemos adherencias intestinales, estas van a ser bandas de tejido fibroso en la cavidad abdominal que pueden formarse después de una cirugía abdominal o una cirugía pélvica. Y las hernias, como ya sabemos, son partes de intestino que van a sobresalir en otra parte del cuerpo. En los niños, la causa más común de la obstrucción intestinal es la acción telescópica del intestino o la intussuscepción. Como nos comentaba anteriormente nuestra compañera, la intussuscepción es parte del intestino que se desliza hacia una parte adyacente a este. Otras causas posibles de obstrucción son las enfermedades intestinales inflamatorias o la enfermedad de Crohn. Tenemos la diverticulitis, el retorcimiento del colon o también conocido como vólvulo, y las heces retenidas o la impactación fecal. Algunos factores de riesgo son la cirugía abdominal, la enfermedad de Crohn y el cáncer de abdomen. Y las complicaciones más importantes son la muerte del intestino y la infección. La muerte del intestino debido a que al momento que se dé la obstrucción intestinal, esta va a cortar el suministro de sangre y al momento de cortar este suministro hace que la pared intestinal muera. Entonces la muerte de este tejido puede provocar un desgarro o una perforación en la pared intestinal y esto va a provocar posteriormente una infección. Continúa, por favor. Bueno, ahora otros signos que tenemos, otros signos radiológicos es vamos a hablar sobre el vólvulo del signo, principalmente es un vólvulo que va a estar afectando el colon sigmoide, y un signo destacable aquí es el signo del grano del café. Este es el hallazgo clásico del vólvulo sigmoide en una radiografía simple. Va a consistir en un asa del colon sigmoides que va a estar marcadamente dilatada, que se extiende desde la pelvis y va a ocupar mayor parte del abdomen en una radiografía convencional. Como el asa cerrada del colon sigmoide se distiende con aire, la posición de las paredes mediales del colon dilatado va a formar la hendidura que es característica del grano del café, por eso se le llama así. Mientras que las paredes laterales del intestino van a formar las paredes externas de la imagen, que se asemejan más o menos a una haba. El vólvulo del colon sigmoides es un cuadro de obstrucción intestinal que va a estar causado por la torsión de un asa del intestino sobre su propio eje mesentérico. Justo en el punto en donde se va a dar la rotación, el aporte vascular va a verse mayormente comprometido, porque esta es la parte en donde se va a estrangular, dando lugares a, por ejemplo, isquemia o perforaciones, denominada también este signo como el signo del remolino. El vólvulo del colon sigmoide es una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida si no es tratado y detectado de una manera precoz. En la imagen de la derecha podemos ver una radiografía de abdomen que también muestra la característica de dilatación masiva del signo, surgiendo de la pelvis y se extiende hacia el diafragma izquierdo.
Aquí son evidentes tres líneas que van a representar las paredes del asa torsional o los límites del signo del grano del café, como les comentaba anteriormente. Continúa, por favor. Listo. Otro signo es el signo de las líneas convergentes. Es un signo del borde del signo mismo que se ve a tiempo, o sea, es simultáneo al signo del grano del café. Esto no se encuentra referido a la luminosidad, como lo veíamos en el grano del café, sino a las paredes sigmoides, literalmente. Se trata de tres líneas que van a delimitar la pared del sigma, como nos están indicando las flechitas. Son dos laterales y una línea central, que va a ser más gruesa y va a estar formada por la posición de las paredes de las dos partes del sigma, la parte que asciende y la parte que desciende. Las tres líneas van a converger en la pelvis, en la zona de la válvula C, y ese signo también es conocido como el signo de Freeman-Dyke. En la radiografía, no, debe ser por favor. En la imagen de la derecha tenemos el signo del paso al norte o el signo de orientación al norte. Esta es, como vemos, bueno, aquí principalmente vamos a dividir el abdomen en dos partes, por un ecuador o por una línea vertical, en donde la parte que está delimitada con la línea amarilla sería el colon transverso y en la parte superior sería el sigma dilatado. Aquí también podemos ver que hay una elevación del diafragma, de tal manera que el ápex del asa implicada va a sobrepasar el décimo cuerpo vertebral. Continúa. Listo. Ahora, dentro del vólvulo cecal, bueno, aquí tenemos la imagen de una radiografía de un caso clínico. Tenemos una mujer de 74 años con antecedentes patológicos de fibrosis pulmonar, osteoporosis generalizada y desplazamiento vertebral. La paciente acudió a urgencias por un cuadro de distensión, dolor abdominal y ausencia de deposiciones de 6 días de evolución. En la exploración se destacaba una importante distensión abdominal con dolorimiento difuso, sin signos de irrigación peritoneal, timpanismo a la percusión y con ausencia de peristaltismo a la auscultación. En la radiografía... el vólvulo de sigma que el de ciego. ¿Perdón, Doc? Porque es más frecuente el vólvulo de sigma que el vólvulo de ciego. Porque como yo le decía, el sigma es la parte más estrecha y es la parte en donde se va a dar mayormente o sea, donde el bolo fecal va a estar mayormente formado. ¿Me escuchó? Bueno, continuando en la radiografía simple, se identifica una imagen de gran... Sí, perdón, es que no me escucharon. El meso es lo que le da la flexibilidad y la elasticidad al colon sigmoide. Es mucho más largo el meso que une al colon sigmoide que el meso que une al ciego. Entonces, esa configuración anatómica del sigma es lo que le da esa predisposición para hacer vólvulos en esa área, frente a otras que tienen un mesocolon más corto. Sigamos. Bueno, en la radiografía simple de abdomen se identifica una imagen de gran distensión del colon. En el enema opaco se observaba una detención de la progresión del contraste en el colon sigmoide debido a una comprensión extrínseca. Y en la tomografía se apreciaba una gran distensión del ciego sugestiva al vólvulo cecal. Como tenemos aquí la imagen de la radiografía, podemos ver que hay una gran distensión del colon. Con una dudosa imagen de grano de café podemos ver que hay un grano de café incompleto en el ciego. Y en la tomografía tenemos una gran distensión del colon con la imagen cecal del grano de café sugestiva de vólvulo del ciego. Continúa, por favor. Tenemos otros signos o hallazgos radiológicos dentro del vólvulo cecal. Bueno, el principal es tenemos un ciego dilatado. En la primera imagen tenemos un ciego dilatado en localización ectópica. Tenemos un nivel hidroaéreo de grandes dimensiones, como podemos ver. Tenemos un vértice cecal en el cuadrante superior izquierdo. También podemos encontrarlo en el hipogastrio o en el hipocondrio derecho. Y tenemos el desplazamiento medial de la válvula hidrocecal, que va a producir esa indentación que está señalada con la flecha amarilla, en la silueta del ciego, haciendo que esto adquiera una forma de media riñonada o como el grano de café. En la imagen, en la siguiente imagen podemos ver también varias austras que están implantando en la silueta. En fluoroscopía también tenemos el signo del pico de pájaro, que nos habían comentado anteriormente nuestros compañeros.
Y también tenemos una marcada dilatación con niveles hidroaéreos con poco o nulo gas en el colon distal. Por último, tenemos el signo del remolino. Aquí el mesentero implicado se va a plegar sobre sí mismo, como ya lo dije, se va a estrangular y va a ocupar el cuadrante superior derecho o el centro del abdomen. En el ojo del remolino vemos una densidad de partes blandas que señalan el origen de la torsión que nos está indicando justamente este remolino. Continúa, por favor. Ya. Bueno, continuando con la báscula secal, esta es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal y hace referencia principalmente al pliegue del ciego en una posición anteromedial al colon ascendente. La radiografía es el método de imagen que nos permite hacer el diagnóstico, ya que nos muestra una asa intestinal muy dilatada que se extiende desde el cuadrante inferior derecho en dirección ascendente hacia el cuadrante superior izquierdo o el epigastrio. Además, algunas veces podemos encontrar un nivel hidroaéreo en el interior de la asa dilatada y podemos observar que existe una distensión del intestino delgado, mientras que el colon distal se encuentra colapsado. La primera radiografía que coloqué es de un caso clínico de un paciente masculino de 70 años que 3 días después de una cirugía presenta una tolerancia reducida a los alimentos. La radiografía presenta una distensión del intestino delgado y podemos observar cómo el ciego se encuentra distendido y tiene una distensión máxima, un diámetro máximo de 11 centímetros. Distal al ciego distendido hay un colapso del intestino grueso y esta apariencia de la radiografía nos sugiere una obstrucción a nivel del ciego, probablemente por una báscula secal. La segunda radiografía que coloqué es de otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 33 años que acude a emergencias con vómito y dolor abdominal. Tiene una distensión en el hemiabdomen derecho, le realizan una radiografía y presenta una distensión masiva de las asas del intestino delgado, sobre todo en el hipocondrio derecho, en el mesogastrio y en el hipogastrio. Además, presenta una dilatación del ciego y esta se encuentra ascendida, entonces, es decir, en una localización ectópica. Bueno, la tomografía computarizada casi no se requiere para hacer el diagnóstico de una báscula secal, pero puede mostrar el asa dilatada en el lugar de la torsión o del pliegue. El signo definitivo sería un desplazamiento del apéndice hacia el abdomen superior. La primera tomografía es el mismo caso clínico que les mencioné. Se le realizó una tomografía al paciente y muestra una marcada dilatación del ciego que se encuentra ascendido, es decir, en una ubicación ectópica, como lo apunta la flecha amarilla. La segunda imagen es de otra tomografía de otro caso y podemos observar cómo la flecha roja apunta al ciego distendido y doblado y la flecha verde está apuntando al signo del remolino, como le mencionaron anteriormente, que es cuando el intestino gira alrededor de su propio mesenterio, lo que da lugar al remolino de los vasos mesentéricos. Ya. Bueno, luego continuamos con la impactación fecal. Esta es la causa más común de obstrucción del intestino grueso, sobre todo en pacientes ancianos y en cama. Se refiere a la acumulación de heces endurecidas en el recto o en el colon sigmoide. Es importante hacer el diagnóstico no solo para evitar una confusión con posibles neoplasias, sino también para alertar sobre posibles complicaciones como una perforación. La primera tomografía es de un corte sagital. Podemos observar que el recto se encuentra distendido por la materia fecal impactada y alcanza un calibre máximo de unos 11 centímetros y no existen masas relacionadas. Y la segunda tomografía es de un corte coronal y esta es de un caso clínico de un paciente masculino con estreñimiento y dolor abdominal. Se puede observar que existe una gran cantidad de impactación fecal o de heces acumuladas en el recto y en el colon sigmoide y esto está causando una compresión y un desplazamiento superolateral de la vejiga urinaria, como podemos observar en la imagen. La radiografía simple de abdomen, la impactación fecal por lo general muestra una masa de heces con aspecto moteado, característico en el colon distal. Después de la desimpactación, se recomienda realizar una colonoscopía o un enema con bario para descartar un carcinoma obstructivo que pudo haber causado esta impactación fecal. También estas radiografías que coloqué es de un paciente masculino de 14 años con antecedentes de diabetes mellitus y presente estreñimiento. En emergencias le realizan una radiografía, un enema varitado, y como podemos observar en la imagen, muestra una impactación fecal, hay neumatización de las asas intestinales y los restos de contraste varitado podemos observar en la ampolla rectal. Ya, luego continuamos con la diverticulitis. Esta es una causa frecuente de obstrucción intestinal. Los divertículos se desarrollan normalmente en el colon sigmoide o en el colon descendente. La radiografía de abdomen puede mostrar una distensión abdominal marcada, en la que a veces se observan los divertículos rellenos de gas, y este cuadro radiológico es similar al de un carcinoma de colon.
Los divertículos por lo general son más frecuentes en pacientes entre 40 y 60 años. La imagen que coloqué es de un enema varitado. Podemos observar cómo las flechas están apuntando a los múltiples divertículos colónicos. En la última imagen se puede observar que una de las flechas está apuntando al signo de la coronta de manzana y este signo sugiere una neoplasia colónica. Aquí podemos observar mejor el signo de la coronta de manzana, que indica la presencia de una lesión que engruesa la pared del colon en toda su circunferencia, sobre todo el segmento comprometido. Su longitud es breve, está entre 3 o 4 centímetros y por lo general nunca sobrepasa los 6 centímetros de longitud. El signo de la coronta de manzana, como ya les mencioné, se presenta principalmente en los casos de neoplasia del colon, pero también es importante hacer el diagnóstico diferencial con lesiones benignas como una diverticulitis. Bueno, ahora para finalizar vamos a hablar sobre los hallazgos más importantes dentro del traumatismo abdominal, sobre todo las entidades que se presentan con mayor frecuencia. Sobre todo hay que tener en cuenta que hoy en día la tomografía abdominal y de pelvis forma parte integral en la valoración de los pacientes que han sufrido traumatismo abdominal de carácter urgente en este caso. Para esto hay que tener en cuenta que los candidatos para la tomografía abdominal y de pelvis obviamente sería un paciente que ha tenido un antecedente de traumatismo abdominal y sobre todo que esté hemodinámicamente estable. Y en caso de contrario, pues sería necesario primero atender esta situación y de ahí sí los métodos de imagen. Ya me leí, por favor. Ya. La ecografía como tal, la ecografía abdominal que sea dirigida para un paciente que haya tenido un traumatismo, por lo general se utiliza muy pocas veces. Su mayor indicación, por así decirlo, la manera en que más se utiliza es para identificar si existe una presencia de líquido intraperitoneal y esto nos va a ayudar a identificar si es necesario que luego se realice una tomografía al paciente. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar el líquido libre en el espacio hepatorrenal o bolsa de Morrison y también el hueco pélvico. En cuanto a los principales hallazgos de traumatismo abdominal que vamos a encontrar son varios. El primero de ellos es el hemoperitoneo. Y también podemos encontrar hemoperitoneo y un coágulo centinela, que son los principales que usualmente suelen aparecer acompañados. Si recordamos, cuando hablamos de hemoperitoneo, hablamos de sangre dentro de la cavidad peritoneal. De esta manera, el hemoperitoneo es sangre de carácter agudo dentro de la cavidad peritoneal y podemos diferenciarlo sobre todo de la citis, si recordamos las unidades Hounsfield de la sangre y del agua. Sobre todo para la citis serían unidades de Hounsfield de agua que están entre menos 10 a más 10, a diferencia de la sangre que puede llegar a medir de 30 a 45 unidades Hounsfield. Como observamos en la flecha negra de la imagen superior, podemos observar el coágulo centinela. Este coágulo centinela es una colección focal de sangre, obviamente coagulada, que va a tener una mayor densidad, teniendo así incluso más de 60 unidades Hounsfield. En ambas imágenes podemos ver la sangre dentro de la cavidad peritoneal con una hiperdensidad mucho mayor a la del agua, si es que mediríamos las unidades. Otro hallazgo que se puede encontrar es la hemorragia activa. Esta se va a caracterizar de igual manera por la presencia de un líquido hiperdenso ocupando el espacio o la cavidad peritoneal, pero con unidades Hounsfield de entre 85 a 370, sobre todo si es que se utiliza contraste, ya que la captación del contraste, incluso aquí en la imagen inferior, podemos observar cómo existe una fuga del contraste, por lo que se está dando una hemorragia activa, y de igual manera en la imagen superior vemos la cavidad peritoneal, vemos el hemoperitoneo, pero la densidad es mucho mayor. Entonces tiene unidades mucho más altas por la farsa arterial mismo que se está analizando, y eso sería una hemorragia activa y se diferenciaría del hemoperitoneo. Otro hallazgo es el aire libre en la cavidad peritoneal, también conocido como neumoperitoneo. Es un signo
que nos habla de muy poca sensibilidad de lesión intestinal, sobre todo se mencionaba siempre que no se haya realizado un lavado diagnóstico peritoneal. En estas dos imágenes podemos observar el neumoperitoneo, básicamente aire en la cavidad peritoneal. En la imagen superior con la flecha nos indica un neumoperitoneo laminar. Y aquí podemos ver un neumoperitoneo. Recordemos que es muy importante encontrarlos por debajo de las cúpulas diafragmáticas. Entonces aquí podemos encontrar una cúpula diafragmática derecha. Hallazgos que también se presentan cuando se hace uso de contrastes sería el contraste libre en la cavidad peritoneal. Bueno, su nombre lo indica, es el contraste que se ha esparcido, por así decirlo, dentro de la cavidad peritoneal, y este puede deberse sobre todo a fugas de contraste ya sea oral o a partir de intestino lesionado o incluso contraste intravenoso que se filtra, por ejemplo, a través de la vejiga rota. Aquí podemos observar en la imagen una fuga de contraste. En este caso, el origen de este contraste es por una rotura de la vesícula biliar. Entonces vemos cómo el contraste empieza a fugarse hacia la cavidad peritoneal. La siguiente manifestación nos habla de los hematomas subcapsulares, los cuales están o son colecciones en forma de media luna que están confinadas a la cápsula del órgano que en ese caso esté lesionado. Podemos observar en ambas imágenes, aquí tenemos un hematoma subcapsular hepático, un hematoma subcapsular renal derecho, pueden presentarse también en el vaso, pero estos son los órganos en los que principalmente se manifiestan. Vemos su característica forma de semiluna, por lo que están capsulados. Contrastando con la imagen anterior, tenemos los hematomas intraparenquimatosos. Estos se van a manifestar como áreas irregulares de baja intensidad, pero ahora en el interior de los órganos, es decir, en el parénquima, sobre todo en los órganos sólidos, y también esto se identifica mucho mejor cuando se realiza contraste, ya que como podemos observar estos hematomas hepáticos no captan el contraste, entonces siempre son zonas hipodensas en una zona hiperdensa del órgano que sí está captando el contraste. Las laceraciones son denominadas como defectos lineales que tienen un aspecto dentado y van a estar definidos por sangre de baja densidad en el interior de un órgano, el cual sí está captando contraste. Entonces aquí podemos observar la laceración hepática, la típica línea con ciertos bordes dentados, mientras que el hígado está captando el contraste y vemos la sangre hipodensa. De igual manera, a nivel renal izquierdo, vemos la línea dentada, el órgano capta el contraste y hay una hipodensidad de la sangre, en este caso proveniente de la laceración. Ya podemos encontrarnos con esta imagen en donde vemos, el hallazgo principal aquí son los dos riñones, ¿no? Vemos como un órgano capta el contraste y el otro no lo hace. Y no lo hace de manera total, no hay una zona de la corteza o médula renal que capte, en este caso, el contraste. Esto se debe principalmente a compromisos de la vasculatura. Este caso era de un niño que había tenido una disección de la arteria renal izquierda. Por consiguiente, el contraste nunca llega al riñón y este no es captado. Y para finalizar tenemos los infartos, los cuales vamos a evidenciarlos como una reducción de la captación de contraste que se va a extender hasta la cápsula del órgano sólido y que está siendo afectado, ¿no? Entonces aquí podemos ver el infarto de uno de los vasos de la arteria renal izquierda que irriga el polo inferior del riñón, en donde no está captando el contraste, y acá también de la arteria esplénica. Solo capta el contraste parcial y el infarto es del vaso. Muy bien, déjenme compartir pantalla, por favor. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de la parte de obstrucción intestinal.
Lo primero es tener presente siempre cuál es el patrón de distribución normal del gas en el abdomen, lo cual ya habíamos comentado en algo. Y es que el colon tiene la mayor cantidad de gas y un patrón moteado típico de la presencia de heces que está presente en todos los pacientes, ¿no? Entonces ese patrón es un patrón heterogéneo donde se ven pequeñas burbujas de gas mezcladas con materia fecal, con zonas de mayor o menor cantidad de gas, pero muy heterogéneo y que tiene que estar distribuido periféricamente, excepto por el sigma, que sí alcanza en algunos pacientes localizaciones altas, dependiendo usualmente de la edad. En los pacientes mayores el sigma tiene un meso muy flexible, muy elongado y puede llegar muy alto. Entonces, y en el intestino delgado puede haber una asita con gas o ninguna asa con gas. Eso es lo normal. Cuando eso se altera, debo preocuparme y debo saber qué es lo que está pasando. Debo investigar. Nos basamos para la interpretación de la radiografía de abdomen en un principio que es el de los niveles hidroaéreos. Prendan por favor toda su cámara. Y aquí lo que interesa es justamente recordar qué pasa cuando yo pongo un frasco o agua en un frasco, ¿no? El frasco, por ejemplo, de su preferencia, ¿cuál es, Dunia? Voy a dibujarlo aquí. ¿Una botellita de qué le gusta? ¿Un frasco de qué? Ay, no sé, yogur. ¿De qué? De yogur también. De yogur. Sí. Okay. Y el suyo es de yogur. ¿Y qué yogur le gusta tomar? ¿Toma el yogur de la universidad? Dunia. Dunia. Doctor Centeno. Perdón, se me vengo la... ¿Cómo no le escucho? Sí, doctor, está bien. Con el de la usa. Le preguntaba que qué yogur toma, cuál le gusta. El de cola Coke, está muy bien eso. Ah, ya, muy bien. Ecolac, entonces aquí. Yogur Ecolac. Y para mí una de club. Entonces, ¿qué pasa si yo... Aquí voy a ponerle Ecolac. UTPL. Ya. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo agua aquí? Pues formo un nivel hidroaéreo donde el agua ocupa las zonas declives. Si es que yo pongo oblicuo este envase con yogur, pues el yogur va a tomar esa posición. Y si en cambio está acostada la botella y siempre que esté cerrada, obviamente, pues el agua, el contenido va a ocupar esto, ¿no? Entonces es algo elemental. Pero los intestinos son un sistema de tuberías que tienen líquido, básicamente. En unas partes más líquido y en otras más sólido, pero en fin, es líquido. Entonces, así es como tengo que pensarlo. ¿Por qué no veo el intestino delgado? ¿Por qué no se lo ve? En las radiografías de abdomen, ¿por qué no se ve? ¿Qué dices tú, Dani? Por la superposición de los órganos. Bueno, porque todas las asas tienen densidad agua, porque tienen agua, no tienen líquido. Están llenas de agua, eso es lo normal. Entonces hacen signo de la silueta. Y agua, están en el mismo plano, tienen la misma densidad y entre unas y otras se borran, ¿no? No puedo definir, no son visibles las asas de intestino delgado en el paciente normal. O quién sabe tengan una u otra asita con un poco de gas, todavía se considera normal, hasta 2 asas con gas, y el resto no las veo.
Es decir, si no tiene gas, el intestino delgado es invisible. Igualmente el colon. Entonces, el segundo principio es que un proceso obstructivo, un stop dentro de este sistema de tuberías, dilata las asas que están previas a la obstrucción, se distienden las asas. Cuando llega la obstrucción, y de la obstrucción en adelante, en cambio, desaparecen las asas. Se colapsan, se vacían. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo un paciente de 70 años que tiene un cuadro de dolor abdominal, distensión, y le hago una radiografía y veo que hay un stop en el colon ascendente. Aquí está el stop, Yulisa. ¿Qué es lo más frecuente que usted pensaría en este paciente? ¿Por qué tiene un stop en el colon ascendente un paciente de 70 años? Bueno, en ellos por algún tipo de... Bueno, la obstrucción se puede dar por alguna tumoración, porque es muy frecuente en pacientes ancianos. Pues, muy bien, el cáncer. El cáncer es la principal causa de obstrucción del colon en los pacientes ancianos, en los pacientes adultos mayores. Joana, ¿y si el paciente tuviera 50 años, tiene un proceso obstructivo en el yeyuno o en el ileum? ¿Podría ser por una disminución de la motilidad intestinal? O sea, la disminución de la motilidad intestinal lo tapa. O sea, sí, ¿Por qué? ¿Cuál es la etiología de las obstrucciones en los pacientes adultos? La causa más frecuente. las adherencias pueden ser. Adherencias, perfecto. Entonces, primero que nada tiene que tener claro eso. ¿Cuáles son las causas de obstrucción intestinal en pacientes según la población pediátrica, adultos, jóvenes y ancianos, ¿no? Pues bueno, regresamos al ejemplo. Tenemos una mujer de 70 años que tiene un stop en el colon ascendente. ¿Cómo lo voy a ver yo en radiografía? Todo lo que va a estar después del stop, o sea, toda esta zona de aquí, desaparece. No la voy a ver, desaparece. Colapsa, ¿no? Colapsa. Y todo lo que está previo al stop se distiende, se dilata. Aquí, claro, yo tengo una estructura importante que me comunica con el intestino delgado. ¿Cómo se llama, Joan? La comunicación entre el intestino grueso y delgado, me dijo. Sí. Mm, Aquí está la válvula ileocecal, ¿cierto? Esa válvula ileocecal. Sí. Esa válvula ileocecal. No recuerdo exactamente el nombre. Válvula ileocecal se llama. Cumple realmente las funciones de una válvula. Es una válvula. Y entonces, suponiendo que tenga un paciente con una obstrucción, ahí donde lo acabo de mencionar, en el colon ascendente, pues voy a tener un paciente que empieza a obstruirse y se distiende el ciego, mucho el ciego se distiende, y la válvula ileocecal podría retener la distensión, pero cuando el proceso sigue, pues va a volverse insuficiente la válvula ileocecal y se pasa el contenido acá. Entonces, ¿qué pasa previo a la obstrucción? Como todavía hay residuo intestinal ahí, hay proliferación bacteriana y presencia de más gas, se incrementa la cantidad de gas y empieza a distenderse previo a la obstrucción. Previo a la obstrucción se distiende al punto en el que puede haber un signo que se llama la neumatosis intestinal, que es que se depositan burbujas de gas en la pared del intestino o colon. Y eso pues ya estamos hablando de una complicación y ese paciente va a tener necrosis, tiene que hacer algo si no se va a perforar. Entonces puede perforarse y el paciente complicarse con una peritonitis muy severa, pero a la vez irse descomprimiendo toda la presión que está incrementada aquí, o bien vencer la resistencia de la válvula ileocecal y pasar su contenido al intestino delgado. Con lo cual le daría un poco más de tiempo al paciente, pero no va a solucionar su problema porque este stop está ahí, está esa neoplasia que impide que avance el contenido. Entonces, el tercer principio, que lo voy a anotar por más acá,
es justamente eso, el hecho de que mejor lo voy a poner acá 3. Una cosa es que yo tenga un sistema de tuberías, aquí tenga un stop, aquí. ¿Qué pasa en la obstrucción intestinal? Que mi sistema de tuberías continúa con un peristaltismo y hasta incrementado el peristaltismo, de donde viene justamente el dolor tipo cólico. Se incrementa el peristaltismo y empieza a evacuarse el contenido posterior al estómago, ¿no? Hasta que sale por el recto. Por eso es que todo lo que está posterior al intestino se colapsa, se evacúa, se elimina y consecuentemente desaparece de la proyección radiológica. Y esto tengo que diferenciarlo con, en cambio, otro problema que es el hilo dinámico. El hilo dinámico lo que hace no es desaparecer, sino es perder el peristaltismo. Y aquí hay distensión de asas, sí, pero secundarias a que el intestino no se mueve, que está paralizado por diferentes causas. Cambio acá peristaltismo normal o incrementado. Acá ausencia de peristaltismo. Esto es obstructivo y esto es un hilio no obstructivo. Muy bien. Entonces con esos principios pues voy a ver que aquí van a comenzar a distenderse las asas de intestino delgado. Se hacen visibles de lo que normalmente no eran visibles. Adicionalmente a eso se forman niveles. Esos niveles pueden ser niveles a nivel o niveles a desnivel. Cuando yo tengo una asa de intestino delgado o colon, que tiene esta forma más o menos, puede formar un nivel a desnivel, ya dijo su compañera, con una diferencia de más o menos, una diferencia desde de acá hasta acá. Primero que el nivel tiene que ser en la misma asa, no pueden ser, por ejemplo, esto. A veces tengo una asa aquí, una asa aquí, estoy con el mouse, y otra asa acá. Pero se van sobreponiendo, no estamos hablando de una radiografía de abdomen. Entonces, yo tengo un nivel aquí, en esta asa, y otro nivel aquí, en esta asa. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues es un nivel a nivel. Entonces, tengo que fijarme bien que no esté hablando de diferentes asas, ¿no? Entonces, primero, estos niveles, para que sean a desnivel, tienen que ser mayores a 2.5 centímetros aproximadamente. No están precisos, pero tengo que intentar ver primero que estén en la misma asa, no en diferentes asas, y que esa diferencia sea mayor a 2.5 centímetros. Si son menores a 2.5 centímetros, por ejemplo en esta asa de aquí, que aquí tiene un nivel, voy a dibujar otro nivel aquí. Aquí hay menos de 2.5 centímetros, y entonces los consideramos niveles a nivel. Los niveles a nivel son sugerentes de hilio obstructivo, mientras que los niveles a desnivel me hablan de un patrón obstructivo. A esto se suma el patrón de collar de cuentas, el patrón de pila de monedas, que también son típicos del patrón obstructivo. Este principio de aquí, que se distiende todo lo que está previo al stop y se colapsa todo lo que está después del stop, no se cumple en el dinámico. Hay gas en todo, hay gas arriba y abajo, digámoslo así. Vamos a ver entonces el ejemplo. Déjame compartir.
Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Eso es fundamental, entender que lo que está previo a la obstrucción se distiende y lo posterior a la obstrucción se colapsa, desaparece. Muy bien, ahí ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor, sí, sí. Ok. Entonces tenemos a esta paciente. Miren con una radiografía que llega primero, este par de radiografías. Esta proyección, Dunia, ¿está de pie o acostada? La de abdomen. Ay, tiene que arreglarse internet, Dunia. Perdón, ¿me escucha? Sí. Ya, la paciente está... ¿Cómo? Está acostada, ¿me escuchó? ¿Está acostada? ¿Usted qué opina, María José? Yo también, Doc, opino que la paciente está acostada. Acuérdense del ejemplo de la botella. ¿Cuál es su botella? ¿Qué botella escogió usted, María José? La de yogur, Doc. También. Qué sanas, muy bien. Entonces, si la botella, aquí está la placa de rayos X, la mesa de rayos X, ¿no? Aquí está su botella de yogur. Y si, aquí estás. ¿Sí se ve o no se ve? Creo que no se ve. Bueno, otra vez. Aquí está la mesa de rayos X. Aquí está el tubo de rayos X. Ahí salen los rayos X. Y aquí está la botella de yogur. Y aquí está el nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la voy a ver? ¿Cómo la va a ver? ¿Se ve niveles o no se ve? María José. Me pregunta mi Doc. Sí, sí se ven niveles. No, no se va a ver el nivel. Okay, si yo la pongo la botella, sí. ¿Cierto? Ahí sí está la botella. La paciente sí está parada, Doc. Está parada, aquí hay un nivel. Aquí hay otro nivel. Aquí hay nivel, aquí hay nivel, aquí hay nivel. La cámara gástrica del estómago, aquí está. Está de pie la paciente. Entonces, hay niveles. El patrón de distribución del gas está totalmente normal. Estas son asas de intestino delgado, son centrales. Además se ven válvulas conniventes. Perdón, se ven, sí, válvulas conniventes, no austras colónicas. Entonces todo eso me hace pensar que esto es intestino delgado, entonces por lo cual ya es anormal esta proyección. Cuando intento buscar el colon apenas veo un poco de gas por aquí, con patrón moteado un poquito por acá, pero el resto no se ve el colon, no se ve el sigma, el recto con una mínima cantidad de gas aquí. Después a esta misma paciente, la radiografía tal vez no tenía nada relevante. Después le hicieron estas proyecciones a la misma paciente. Esto ya es 30 de mayo. Aquí ya pues, no voy a preguntar eso porque aquí dice bipedestación de cúbito. Pero tienen que aprender a hacer esas diferencias porque nos sirven para interpretar las radiografías. Entonces el patrón anormal sigue. Aquí miren hay patrón de pila de monedas, asas de intestino delgado distendidas, colon casi no visible en nada, muy poquito. Entonces es anormal ese patrón. Tengo que saber que ahí no hay un patrón intestinal normal. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando lo ponemos al paciente de pie, miren, hay niveles a desnivel. Miren, un nivel aquí, otro nivel acá. Aquí yo voy a medirlo, a ver. Aquí
Sí, 2.9 centímetros, ¿no? Entonces tengo un franco patrón de niveles a desnivel y eso me hace pensar que hay un patrón obstructivo, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿en dónde está la obstrucción? ¿Qué dices, Anthony? Anthony. Sí, doctor. No sabría decirle ¿Es alta o baja? ¿Está por debajo o detrás de la válvula ileocecal? sería alta en ese caso. ¿Cómo? Sería alta, obstrucción alta. Previa a la válvula ileocecal sería alta. Sí, ¿por qué? Porque veo asas de intestino delgado distendidas, porque veo asas de intestino delgado y el colon está colapsado, todo el colon está colapsado, es decir, esta obstrucción es previa. Aquí supongo que debe estar el colon y aquí está la válvula ileocecal, esta obstrucción está previo. ¿Dónde? No sé, calculo que es Yeyu. Justo ahí a veces los cirujanos precisar el sitio de la obstrucción para poderla operar y ahí es donde la tomografía entra. Esta es la tomografía de la misma paciente y miren, cuando yo veo acá, he visto tomografía, ya me llamaba la atención aquí el duodeno. El duodeno tenía una imagen aquí, como un divertículo, que es justamente esta zona de aquí, ¿no? Pero bueno, no le hice mucho caso y a la final tenía distensión del duodeno, distendido el duodeno. Miren estas asas anormales del intestino delgado alto, o sea, del yeyuno, con estos signos que habíamos dicho que se llamaban de collar de cuentas. El collar de cuentas es un signo en rayos X, pero así se lo ve en tomografía. Estas burbujitas que se van encapsulando ahí de gas. Si bajo un poco más, veo niveles en mi sistema de tuberías y en el intestino delgado. Entonces esto no es normal, no debe estar aquí este gas. ¿Por qué hay gas aquí? ¿Por qué hay gas aquí en el delgado? No debería haber tanto gas. Y cuando me fijo en el colon, veo que el colon, miren, está colapsado. Aquí está el colon, aquí está el colon. Miren el descendente aquí. Colon descendente aquí. Colon descendente acá. Sí, miren, todo colapsado. Sin gas, sin contenido. Casi nada de gas, ¿no? Un poquito por ahí de gas. Pero miren, yo lo voy siguiendo aquí y ahí va. Tiene estos de aquí que son divertículos. Pero bueno, no están inflamados, tienen muchos divertículos. Pero del colon en sí está colapsado, miren, colapsado, colapsado. Acá el transverso, todo colapsado. Lo único que está con gas son sus divertículos. El ascendente colapsado y aquí un poquito tienen el ascendente, que es lo que veíamos justamente en las radiografías. Aquí está la válvula ileocecal y incluso algunas asas del ilion terminal, esto es ilion terminal, también están colapsadas. Eso quiere decir que la obstrucción es alta, no es una obstrucción de yeyuno. Entonces, bueno, finalmente esta paciente lo que tuvo fue esto. Esto se los voy a mostrar. La metieron al quirófano y aquí tienen la foto de su cirugía. Hasta la marca del celular se ve. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el resultado? Y ya. ¿Alguien tiene el diagnóstico? Un cálculo, doctor. ¿Cómo? ¿Les podría hacer un cálculo? ¿Cómo se llama, pero el problema? Iliobiliar. No te escucho. Iliobiliar. Muy bien, un hilio biliar. Miren, ahí está. Sacándolo al calculito.
Y esa imagen que vi al inicio, pues eso era una fístula biliodigestiva. Ahí estaba el calculote, guácala. Bueno. Eso es. Entonces, bueno. Vamos a enviar algunos ejemplos para que vayan ejercitando. Aquí es importantísimo diferenciar entre un hilo adinámico de un patrón obstructivo. El uno es quirúrgico, el obstructivo, el otro es no quirúrgico, de manejo clínico. Entonces es fundamental interpretar bien para que puedan hacer ustedes esa diferencia. La clínica no permite hacer una diferencia tan clara. Ambos cuadros pueden manifestarse con distensión, dolor, vómito. Entonces, lo importante aquí es diagnosticar estas dos entidades a tiempo, porque el retraso en el hilo obstructivo puede terminar en necrosis intestinal y en una resección colónica, ¿no? Y a nadie creo que le guste vivir con una colostomía. Una consulta. Dígalo. ¿Un tiempo es tratable hasta que surja ya una necrosis? Es incierto, pero pues depende de cuánto flujo sanguíneo esté pasando a esas asas, si están totalmente suspendidas o solamente están con isquemia. Pero si tienen ya isquemia no hay mucho tiempo, más que unas horas, unas 3, 6 horas máximo. El tema es ese, que clínicamente no sabes cuándo tiene isquemia. Tomográficamente puedes inyectar contraste y ves el reforzamiento de la mucosa y puedes ver zonas de necrosis o zonas de oligoemia. Pero de otra forma no. Muy bien, hay varias cosas que acotar y que precisar, como el tema del recto, cuándo observar el recto. El recto me ayuda a precisar el tiempo de evolución del cuadro, el gas en el recto. Y esas cosas las vamos a ir dilucidando en su próxima tarea. Entonces voy a enviar un cuadro para que lo llenen. Si no lo saben, lo investigan, porque si no, de otra manera nadie lee por esta clase. Listos, entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, Doc. ¿Pregunta? Doc, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, por ejemplo, si existe, en el caso de la válvula ileocecal, si es incontinente o tiene alguna alteración, por ejemplo, ¿eso afectaría en que determinemos si la obstrucción es a nivel alto o bajo o no? Sí, hay dos cosas que considerar. La competencia de la válvula ileocecal y la presencia de una sonda nasogástrica o sonda rectal. Ambos pueden alterar el patrón intestinal, pero solo le dan tiempo. A una obstrucción mecánica no la vamos a solucionar. Algunas se descomprimen y mejoran bastante, pero realmente pocas son las estas. Entonces, sí, la competencia de la válvula ileocecal puede determinar el patrón gaseoso. En la mayor parte de pacientes termina cediendo la válvula ileocecal cuando el patrón obstructivo es mecánico. Entonces, la mayor parte de pacientes van a terminar cediendo y pese a que la obstrucción es posterior a la válvula ileocecal, cede la válvula y se descomprime el contenido del colon hacia el intestino delgado. Y ahí surge otro patrón, que es la presencia del patrón moteado, que dijo su compañero, que normalmente debe estar en el colon, se lo puede ver en el intestino delgado. Entonces cambia el patrón intestinal, cambia, sí. Igualmente, cuando viene un paciente distendido, lo primero que tengo que hacer yo es, obviamente, la historia clínica, revisarlo, pero luego tengo que hacer unas radiografías ya en 2 posiciones de abdomen, de pie y acostado, antes de ponerle la sonda nasogástrica, para evitar también que se descomprima un poco ese patrón y cambie, y poder yo tener una impresión más clara de lo que está pasando. Si pongo la sonda nasogástrica, ya el patrón gaseoso intestinal se altera y puede cambiar, y va a ser más difícil a veces que yo haga la interpretación de una obstrucción o un hilo dinámico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Listo, jóvenes, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor.